Buenos días, vamos a proceder a hacer una demostración en forma de video tutorial del uso del sistema de sensores remotos para galpones de aves. Cuando vamos a la dirección web de la aplicación nos aparece esta primera pantalla donde se nos permite seleccionar cuál es la estación a la cual queremos ingresar. En este caso tenemos la Sarasa, que es Castelar, y la Experimental Corrientes. Vamos a seleccionar la Experimental Corrientes e ingresamos. Esta estación está inactiva. Si bien es cierto que tiene sensores y que hay algunas lecturas, ha sido desactivada a los fines demostrativos para significar que podemos agregar estaciones y no utilizarlas necesariamente. En este caso ya hemos comprobado que está la estación, y si quisiéramos ver los datos históricos podemos seleccionar los datos históricos de temperatura o los de humedad y los veríamos. Acá tenemos los datos que datan de, veamos, el 2014, de 9 de diciembre de 2014 a las 10:39. En este caso, si nos fuera de alguna utilidad, los podríamos utilizar. Si la estación estuviese activa, estos botones de temperatura y humedad nos permitirían hacer algunas comprobaciones. En este caso, si yo los pulso, lo que voy a obtener son los datos históricos, no los datos actuales, porque la aplicación grafica solamente los datos existentes, así sean históricos o actuales. En este caso tenemos del 2014, 9 de diciembre, un sensor y otro sensor diferenciados por los puntitos de colores. El sistema tiene capacidad para 8 sensores. Los 6 sensores que no se están usando porque no están conectados y no arrojan lectura estarían en la barra del 0, o sea que no tienen influencia. Sin embargo, estos dos sensores nos permiten ver cómo funcionaría el sistema, digamos, si hubiese alguna inestabilidad térmica. Lo mismo para la humedad. Volviendo a la pantalla de inicio, ingresamos a la Sarasa, que es una estación activa, tal como lo menciona acá, y podemos observar tres elementos: un sensor de humedad, uno de temperatura y un esquema de cómo están ubicados los sensores dentro de una instalación hipotética. Este esquema es un dibujo hecho en JPG con cualquier herramienta y subido al sitio mediante una aplicación que vamos a ver en la parte administrativa. Podemos observar algunos datos de información genérica: el establecimiento, el nombre, la cantidad de sensores, que en este caso son 2, la ubicación y la georreferenciación. En el caso de los sensores tenemos el nombre del sensor, la lectura con un rango y por supuesto la graficación de los datos. En este caso el sensor de humedad nos arroja que está estabilizada en 54 con alguna pequeña variación en algún momento durante las últimas 24 lecturas. En la parte inferior vamos a apreciar que existe también botones de temperatura y humedad, pero a diferencia de los superiores, acá lo que hacemos es mostrar todos los sensores. El sistema tiene capacidad para 8 sensores de temperatura y 4 de humedad. Cada indicador de estos solamente muestra el sensor, en este caso temperatura 2, únicamente, pero si vamos a la parte inferior nos va a mostrar todos los sensores de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos uno que está estabilizado en 20 grados, otro que es demostrativo, que son datos que cargamos simplemente para mostrar cómo se despliega la información, donde un hipotético sensor llega hasta una temperatura, después cae y después vuelve a caer. Y también está medido en intervalos de medición y no en intervalos de tiempo. Fíjense, acá aparecen solamente un sensor activo y varios más abajo que no marcan. Tenemos, además de esto, la información de lo que sería el clima en el lugar. En este caso, por ejemplo, estamos testeando el clima en la zona de Castelar, que es de donde pertenece esta instalación.
También podemos obtener un mapa de georreferenciación, que en este caso va a demorar un poco porque estamos conectados por 3G, que nos va a señalar la ubicación geográfica. El mapa térmico, que es una aplicación experimental en la cual, teniendo una hipotética distribución de sensores que van de los impares en la línea superior, los pares en la línea inferior, nos daría un esquema de distribución de calor. Esto está basado en algunas fórmulas que suponen que el calor es una energía radiante y que no hay movimiento de aire. O sea, esto vendría a ser la radiación de calor tomando el sensor 1 y el sensor 2 con diferentes temperaturas. Fíjense que uno está en 18 grados y el otro en 20, o sea, el primero, el de acá arriba, está a 20 y el de abajo a 18. Y la radiación de calor se daría en esta zona y el degradé de colores corresponde a la densidad térmica. Ahora bien, como esta es una aplicación experimental, hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, en esta hipotética representación gráfica de calor, no hay movimiento de aire. Es como si no hubiese ventilación. Es decir, sería una instalación absolutamente cerrada. Si tuviésemos más lecturas, acá podríamos ir viendo cómo se va haciendo la acumulación de calor hacia el fondo. Esta es la entrada, este es el fondo. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, uno puede tomar algunas prevenciones, como por ejemplo buscar la mejor y más adecuada ventilación de la instalación para lograr la temperatura de confort de las aves. Volvemos para atrás y vamos al menú superior. Más allá de lo usual de los contactos y el de acerca, tenemos la serie de datos. Acá podemos acceder a documentación en línea de todas las representaciones de datos. Fíjense que estamos por la lectura 9202. Si nosotros utilizamos estos controles, podemos, por ejemplo, retroceder hasta el principio. ¿Ven? En este caso el principio es en 9006 solamente, porque habíamos tomado lecturas previas pero ya fueron eliminadas. Volvemos a la página 1. Podemos aplicar filtros acá si ustedes desean. Y podemos exportar. Esto significa que podemos bajar un archivo en Excel para poder trabajar en alguna investigación o tener control, etcétera, etcétera. Y también podemos mirar cada registro y observar la estación, en este caso la zaraza, la fecha y hora y el valor de un sensor y de otro. El sistema tiene capacidad para 8 sensores de temperatura y 4 de humedad, y acá aparece toda la información desplegada. Si sale 0 es porque no están los sensores funcionando o no están instalados. Volvemos para atrás nuevamente. Lo mismo ocurre con la humedad. Acá desplegamos la lista de sensores instalados de la estación La Zaraza. Vemos que hay uno de temperatura y uno de humedad. Algunos datos específicos para el manejo. Acá tenemos la documentación de la estación. Acá vemos el código, el nombre, el plano. Fíjense que este planito fue hecho en 2 minutos con cualquier aplicación que pueda generar un JPG. En este caso no quisimos hacer algo muy elaborado, sino más bien esquemático, como para ejemplificar que con poco despliegue se puede hacer esto. Esto, por supuesto, se puede cambiar. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acá, si bien es cierto que acá no está habilitado para hacer cambios, ya lo vamos a ver por qué, pero nos permite seguir visualizando los datos. Volvemos para atrás. Ya vimos todos los datos que no podemos modificar de acá. Ahora vamos a ver los datos de documentación, que bien pueden ser manuales, pueden ser papers, pueden ser instructivos, cualquier cosa que nosotros querramos colgar en la aplicación que sea de uso de los productores o de los investigadores. En este caso, a modo demostrativo, cargamos un bonito paper de matemáticas para que todos se diviertan con álgebra lineal. Regresamos y fíjense que el último ítem dice ingresar.
En el caso de que nosotros tuviéramos permisos de administración, ingresamos y después de loguear volvemos a seleccionar la estación, y ahora cuando vamos por ejemplo a estaciones, por comentar algo, fíjense que acá ya nos aparecen otros iconos de acciones, por ejemplo eliminar, editar, bueno, visualizar, imprimir y exportar o agregar. En este caso, si yo voy a editar, puedo cambiar este mapa y agregar otro. Volvemos para atrás. Acá estamos de vuelta. Lo mismo, por ejemplo, con los datos que se han cargado. Podemos agregar nuevos datos, podemos visualizar, podemos editar, podemos eliminar, imprimir o exportar. Si somos administradores. Ahora bien, si no tenemos permisos de administración, solamente podemos exportar los datos. Bueno, si queremos salir del logueo de administrador, simplemente salimos y volvemos nuevamente a la Sarasa. Pero si nosotros queremos hacer alguna modificación o algo, fíjense que ya no tenemos permisos de nada. Por último nos queda la pestaña de contactos y el acerca, que son cuestiones formales. Esto a grandes rasgos vendría a ser la aplicación para sensores remotos de galpones y pollos.